Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un tema triste y doloroso, porque lo recibimos de personas queridas, personas cercanas a nosotros, y muchas veces lo recibimos de alguien a quien amamos de verdad. Y esto nos rompe el corazón. Y pasa porque nos confiamos de las personas y nos dejamos llevar por los sentimientos. ¿Ustedes piensan que esto es justo para quien quiere ayudar? La frase "cuídate del amigo y no del enemigo" se refiere a la idea de que a veces las personas que son más cercanas a nosotros, como los amigos, nuestros familiares o el amor de nuestra vida, pueden ser una fuente de peligro o traición. Como sabemos, no todos somos iguales. Puede que no todos pensemos que las cosas se deben hacer de esa manera. No todos están abiertos a la idea de que no se puede hacer nada para recuperar la confianza de esa persona que nos ayudó en un momento de necesidad. Una parte de este mensaje se refiere al aspecto económico. La otra parte trata de la relación entre madre e hijo, entre marido y mujer. A esa persona que renuncia a todo por la libertad, porque no estuvo dispuesto a sacrificar su tiempo. Los hijos no tendrían que ser considerados sacrificios. Todo se hizo por amor, por querer formar una familia. El Papa Francisco decía que el perdón es una medicina para calmar el alma, que cura heridas emocionales y promueve la paz interior. Aquí en este canal yo les digo, ¿cómo es que no se piensa en las consecuencias que todo lo que se hace puede traer? ¿Cómo es que la persona antes de hacer las cosas no se pone a pensar cómo va a ser para arreglar la situación? El mundo sería diferente si las personas tuvieran la sensibilidad de ver más allá. Las consecuencias de sus actos sería una buena cosa, ¿no lo creen así? En todo esto encontramos quien la hace y quien recibe el daño. De una parte encontramos el silencio, la vergüenza, y muchas veces tratan hasta de ignorar a la otra persona porque no saben cómo hacer para que no se les diga lo que han hecho. De la otra parte sucede que te pueden hacer sentir culpable de lo que sucedió. Comienzas a sentir sentimientos que nunca te hubieras pensado de sentir por un amigo o un pariente. Y si hablas con los demás, te darás cuenta de que no estás solo. Algunos te dirán de denunciarlo, otros te dirán de perdonarlo. Después, te toca a ti buscar soluciones para liberarte del peso del rencor y encontrar la paz interior que tantos hablan. Pero, ¿cómo es que se puede hacer para que todo esto no suceda? Lo que te puedo decir es que tienes que pensar antes de hacer las cosas, antes de aceptar situaciones que después te vas a arrepentir de haberlas tomado. Perdonar no siempre significa reconciliación. Perdonar no implica justificar lo que sucedió, ni minimizar el dolor, sino liberarte de la carga emocional que el resentimiento puede generar. Cada persona vive el proceso del perdón de manera diferente. Para algunos, denunciar es la forma de encontrar justicia y paz, mientras que para otros, el perdón les permite seguir adelante sin llevar el peso del pasado. No hay una respuesta a todo esto. Es un camino personal de sanación que cada quien debe recorrer a su propio ritmo. Lo que importa es que te libres de ese sentimiento que trae solo rabia y resentimiento. Te aconsejo que mandes luz a toda la familia que te ha hecho daño y deja a Dios que se encargue de lo demás.
Espero que este mensaje te haya sido útil para que sigas tu camino aquí en la tierra. Gracias por haberme escuchado y que Dios esté en tu vida como lo está en la mía.